la iglesia, y esta mañana vamos a tener el privilegio que nos enseñe, nos abra y nos muestre lo que Dios nos va a recordar a través de la Biblia a uno de nuestros pastores misioneros, uno de los primeros pastores de jóvenes de la iglesia, bueno, el primer misionero cuando se abrió Lourdes como misión, y ahora misionero en Bogotá, Colombia, ex pastor aquí en el campus Miralvalle. Alex Hernández nos va a compartir la palabra de Dios. Así que, Alex, pasa para acá, hermano, por favor. Él está de visita y nada mejor que aprovecharle y que nos enseñe esta mañana. Así que dejo con ustedes a Alex Hernández. Gracias César. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? El pasado lunes a las 3 de la tarde volví a ver la costa salvadoreña. Y mi corazón se hizo chiquito sabiendo que a pocos minutos iba a probar de nuevo las pupusas. Qué bendición estar aquí en el país luego de año y medio de habernos ido con la familia Guadrón, obviamente mi familia. El equipo misionero manda saludos, hermanos. La verdad es que soy la envidia de todos los que quedaron allá en Bogotá. Ellos han estado viendo las fotos, hemos recibido el cariño, el abrazo, la bienvenida de cada uno de ustedes. Y para mí es increíble estar acá. Yo puedo pensar las veces en que veía Facebook, los cultos y recordar todo lo que Dios está haciendo acá, como uno fue parte de manera local acá en San Salvador. Así que les manda saludos David, como les decía, Carolina, mi esposa, mi hija Paola, los niños. Gracias a Dios estamos muy bien, la obra va caminando y yo traigo unas fotos. Obviamente estamos en una serie que se titula Crisis, vamos a ver cómo superarla. De hecho puedes ir buscando, 1 de Samuel, ese va a ser el texto esta mañana. Y mientras tanto yo quisiera hablarte un poco de Bogotá. Yo quiero tomarme un par de minutos, creo que es una oportunidad única que quiero aprovechar. Y es decirte que Dios ha sido bueno, que Dios ha ido delante de nosotros y esto ha sido lo mejor, porque en las capacidades de David y en mis capacidades no podríamos lograr absolutamente nada. De hecho, nosotros tratamos de esforzarnos, de ser diligentes. Yo recuerdo una conferencia de parejas, recién llegados allá. Hicimos una conferencia para parejas, salimos a las calles y repartimos más de 1000 volantes ahí en una esquina. De repente llueve allá en Bogotá, la lluvia allá no avisa, porque es un altiplano, no es muy tropical, donde uno ve venir la lluvia. De repente llueve. Y recordamos que nosotros, la gente nos decía, sí, ahí voy a llegar, mire, y puedo llevar a alguien más. Y nosotros, sí, por supuesto, lleve a su familia, lleve. Y nosotros dijimos, no, esto se va a llenar, la gente está pero deseosa. Y entonces llega el domingo, habíamos alquilado un salón para 60, 80 personas, y adivinen cuántos llegaron. Dos, una pareja. Y cuando llegaron nos dijeron, ¿y dónde es la conferencia? Entonces, sí, olvidamos decir que es individual. Se quedaron, individual. Yo estoy bromeando, pero la verdad es que solamente eso, una pareja que no está con nosotros, no se quedaron. Entonces de inmediato pensamos, esto va a ser difícil. Te cuento a grosso modo, después de este año y medio nosotros hemos llegado a varias, de alguna manera, conclusiones. Es en primer lugar que el colombiano, yo voy a hablar del bogotano, es nuestra experiencia, no es Colombia, es Bogotá. El bogotano está buscando a Dios, sabe que tiene una gran necesidad en su corazón, ellos quieren acercarse, entonces están yendo a las iglesias, llámale católicas, evangélicas, pentecostales, están abocándose a las iglesias. Entonces a este deseo del bogotano de buscar a Dios le ha acompañado una serie de falsos profetas de iglesias que enseñan falsedad, de hipocresía, el evangelio de la prosperidad, del engaño. Entonces aquellos que están buscando a Dios y se topan con esta iglesia, muchos salen corriendo de allí, lastimados y heridos. Y lo peor, el resultado, vacunados al punto que aunque siguen buscando a Dios, ellos saben que tienen necesidad de Dios, no quieren tener una experiencia con este tipo de iglesia, de tal suerte que cuando David o yo decimos, ellos nos preguntan, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Qué hacen? Y decimos, sí, yo soy pastor. Se acabó la plática. Se acabó la amabilidad. En algunos, no es difícil generalizar,
pero así es la situación. Entonces esto lo hace difícil, pero la gracia de Dios ha estado con nosotros, la mano de Dios ha estado con nosotros, al punto que yo tengo un par de fotos. Yo quisiera mostrar tanto acá, pero aquí está la foto de la primera reunión. Este es el apartamento de David, por cierto. ¿Ven los muebles? Yo tampoco. Solo había sillas. De hecho, los papás Guadrón están acá y tantos bonitos recuerdos. Ahí están solo salvadoreños. Hay una pareja de salvadoreños que se fueron un año antes de que nosotros llegáramos y ellos dijeron, queremos ser parte de esto. Luego pasamos a un salón, éramos como unos 20, estoy hablando de unos 6 meses después aproximadamente, éramos como unos 25, 30, pero de repente empezaron a traer a otros. Ese salón se llenó y te muestro uno de los cultos más recientes. Estamos llegando ahí 100 personas aproximadamente, más los niños. Entonces, ahora que vemos esto, estamos pensando en un salón más grande, pero estamos pensando en no creemos conveniente encarecer la obra, así que nos vamos a ir a 2 cultos. En marzo, el 6 de marzo precisamente, nos vamos a 2 cultos. Estuve hablando con David esta mañana y estábamos hablando que esta mañana vamos a decirle a la iglesia, nos vamos a 2 cultos, y tuvimos una reunión con los comprometidos de entre la congregación que andan ahí por los 30 hermanos que dicen, cuente con mi tiempo, cuente con mis recursos, cuente con mi corazón, cuente con mis oraciones, cuente con mis finanzas. Y nosotros estamos, ya se imaginan, ¿verdad? David y yo estamos felices, gozosos, así que nos vamos a 2 cultos. En abril vamos a tener una actividad evangelística, porque fíjate que allá en Colombia la cultura es de mucha comedia. Tú enciendes la radio y escuchas mucho comediante, muchos chistes, enciendes el televisor y también hay muchos shows de comedia. Entonces alguien nos conectó con un comediante de Medellín, les dicen paisas. Entonces va a llegar, él es cristiano y él dirige la comedia a un punto donde uno puede proclamar el evangelio. Y los hermanos nos dicen, cuando usted invita a un colombiano a un stand-up comedy, ellos van. Estamos emocionados por eso. Y aprovecho para decirte que en junio, fíjate, para que tomes nota, junio tenemos una campaña evangelística, Good News in Action. Tú sabes, las campañas que solemos hacer. Así que te esperamos allá, necesitamos ayuda. No tenemos suficiente. Ahora la iglesia ha crecido y obviamente los hermanos ya colaboran. Ya hay un buen grupo de hermanos que colaboran, pero la oportunidad de oro es una campaña. En junio, ¿cuánto cuesta un boleto a Bogotá? ¿Alguien sabe cuánto cuesta? Puede costar $1,000, pero obviamente ahora está mejor. Me han hablado de ofertas de hasta $180. Me han hablado, hacen escala en Haití, Canadá, luego van a México, Panamá, se regresa a El Salvador y luego a Bogotá. Pero vale la pena. Hermano, si puedes ir, si puedes ahorrar, ponlo como un proyecto de vida, de familia. Nos encantaría recibirte. Estoy diciendo algo que platicamos con David y me dice, Alex, decirles a los hermanos que vengan, que los esperamos acá. Así que de parte del equipo misionero estamos con los brazos abiertos si quieres ir y colaborar con nosotros. Así que ahí está, Vida Nueva Bogotá, agradecerles las oraciones. Qué bueno estar acá y qué bueno compartir la palabra ahí en Primero de Samuel capítulo 22. Me decían que estábamos en una serie que habla de crisis, y la verdad es que no podemos evitar las crisis en la vida. Es muy acertado tocar este tema y es muy sabio ir a la Biblia para ver cómo podemos superar, cómo podemos atravesar un momento crítico en la vida, donde hay muchas dificultades, donde cuesta conciliar el sueño, donde el temperamento cambia, donde el estrés aumenta, donde los pensamientos cuesta tenerlos ordenados, porque a veces las situaciones, las personas se vuelven inmanejables y a veces hasta cuesta pensar con claridad. No sé si te ha pasado. Es justamente cuando pasamos un momento así que a uno le cuesta pensar y uno busca consejo, y qué mejor que tener los pensamientos de Dios ordenados en su palabra. Por eso fíjate ahí en Primero de Samuel capítulo 22, atendiendo un poco y echando un vistazo a la crisis por la que estaba pasando David, que en este momento histórico en el texto no es rey aún.
Dice ahí nuestro texto. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte refiriéndose a la cueva de Adulam. Verso 5 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te damos gracias porque esta mañana podemos buscar, escudriñar tus ordenados pensamientos en tu palabra, Señor. Podemos ver cómo tú obras en la vida de David. Podemos echar un vistazo a su realidad y podemos observar sus decisiones, sus reacciones, y podemos aprender de ello en este momento de quietud, en este momento de paz, en el que estamos acá en la iglesia, Señor, dispuestos con todo nuestro corazón a escuchar lo que tú quieres decirnos. Te pido que hables al corazón de cada uno de nosotros, y todos acá, Señor, dependemos de ti. Te pido que me ayudes a exponer tu palabra con claridad, con la claridad suficiente, Señor, para poder entender lo que tú quieres decirnos, y danos la capacidad también de aplicar y vivir aquello que tú nos muestras, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, por esta congregación, y te pido tu bendición hermosa que viene de tu palabra y de la obediencia a las Escrituras, Señor. Te pido por aquellos que estén pasando por momentos de crisis, difíciles, momentos difíciles, que tú puedas dar la salida esta mañana, que puedas consolar los corazones que necesitan ser consolados, que puedas edificarnos, que puedas ayudarnos a continuar y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Considera la crisis de David y de alguna manera es fácil evaluar esta situación que nos pone el texto, porque la historia de David es una historia muy conocida, muy conocida. Ahora, todo parte de una realidad nacional, una crisis nacional que sucede luego de que la nación de Israel toma una de sus peores decisiones en su historia, y es decir en su corazón, no queremos que Dios gobierne. Okay. Si quieres crisis, entonces tenga una nación que dice, Dios, no queremos nada contigo, queremos una religión, pero contigo no queremos algo en realidad, no queremos un compromiso. Entonces ellos deciden escoger a un rey, que curiosamente Saúl es cuadro de la carne. Este rey es un hombre carnal, es un hombre inseguro, es un hombre iracundo, y este rey representó un problema para la nación de Israel, pero también representó un problema para David, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué para David? Porque te acuerdas unos capítulos después, ahí en 1 Samuel 17, ¿te acuerdas de la historia de David y Goliat? ¿Te acuerdas que David toma una onda que no es una moto, sino que tampoco es una hondilla como la que conocemos nosotros? Es un instrumento hecho de cuero que giraban, y con esa piedra que hizo, mató al gigante. Y cuando cayó, ¿te acuerdas qué hizo David? ¿Lo viste en la escuela dominical, tal vez? ¿Qué hizo? Tomó la espada de Goliat, ¿y qué hizo? Le cortó, lo terminó de rematar, lo remató, le cortó la cabeza. Y a raíz de este acto de valentía, que más que de valentía, de fe, obviamente la fe da mucho valor para emprender y hacer cosas que la gente creía que tú no podías hacer, incluso que a veces tú crees que no podías hacer, pero él tuvo la fe. Y dice la Biblia, ahí en 1 Samuel 18:7, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David, ¿qué dice? A sus 10,000. Y esto no le gustó a Saúl, dice los versos siguientes, dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 1000 y a mí 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos
a David. Fíjate, este hombre representa una crisis a nivel nacional que, como nos pasa a cada uno de nosotros, el conflicto, la crisis nacional, de alguna manera, provocado por la carne, por el pecado, llega y toca tu realidad personal. Y no es hasta ese momento que la crisis ya se vive, ya se percibe, ya se respira y ya afecta. Al punto que a partir de ese momento Saúl comienza una cacería y quiere poner sobre su palacio de alguna manera la cabeza de David en una pared. Quiere unirlo a su colección y empieza y quiere matarlo. ¿Te imaginas una crisis como esa? Estamos considerando la crisis de David antes de entrar a nuestro texto. Yo no sé si alguna vez tú has tenido una situación tan difícil en la vida al punto de que alguien te ha dicho que te quiere matar, que no quiere tu bien y te lo ha dicho. Yo espero que no sea tu esposa que te ha dicho te quiero matar y que después de que te lo dice ya tú ves el plato de comida y dices, ¿será en serio? Y hueles la comida pero si la realidad nacional toca tu realidad personal al punto de amenazar tu vida, ¿cómo te sentirías? ¿No has sentido momentos, piénsalo, momentos de crisis donde como que el pecho se comprime, cuesta respirar, es una situación compleja, cuesta dormir, cuesta confiar, cuesta pensar, cuesta decidir, porque la situación es sumamente crítica? Y mira cómo lo plantea ahí en 1 Samuel capítulo 21, antes del texto en el cual estamos. Mira ahí el verso 10. Entonces David huye. Alguien lo quiere matar. Saúl, está claro, se lo ha demostrado verbalmente, también con las acciones de Saúl, ya lo trató de matar. Y dice, verso 10, y levantándose David aquel día, dice, huyó de la presencia de Saúl, como es lógico, ¿verdad? Y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, tal como nosotros cuando estamos en un momento tan crítico. Y dice, y se fingió loco entre ellos, en buen salvadoreño, se hizo loco. Dice, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, ni te lo describo. Dice verso 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Y el siguiente verso, yo me acuerdo que el hermano Julio me lo compartió, porque cuando sabía que yo tenía una niña, mi niña está a punto de cumplir 14 años, sigue siendo mi niña, y me dice, Alex, este es un buen verso para cuando alguien llegue a pedirte el permiso de Paolita, que sea su novio, y van a ver que es muy bueno. Dice verso 15, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, si tú ves mi Biblia, ya tiene notas ahí. La situación de David es crítica. El hombre ha perdido el control y solo tiene una cosa clara. Una cosa la tiene clara David: huir. Esto nos hace preguntar, ¿cómo sueles tú resolver tus crisis? No sé si estás en una, no sé si vas hacia una, no sé si vienes de una, pero es necesario que examinemos nuestro corazón, nuestro caminar a la luz de las Escrituras, en comparación y en consideración a lo que hace David. Y fíjate que él hace algo muy humano, muy natural. Es que nosotros tendemos a buscar un lugar que para nosotros es especial. Mira ahí el verso 1 y 2. Se vuelve un lugar especial. Dice, verso 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjate, es un lugar que en el momento de crisis representa para nosotros esa oportunidad para poder alejarnos tanto como nos es posible de aquello que representa una crisis para nosotros. Alguien me quiere matar, entonces voy y busco un lugar que para mí es especial,
Pero también en este lugar sucede algo, y es que uno entra en contacto con otros que seguramente podrían entendernos porque han pasado o están pasando por una situación similar a la de nosotros. En algunos casos, ante el conflicto, y es natural para nosotros que ese lugar especial es la casa de nuestros padres, donde llegamos, lloramos y nos desahogamos. Algunos dirían, no, yo jamás iría a la casa de mis padres. Entonces vas a la casa de un abuelo o vas a una iglesia donde en la crisis no hayas que hacer, no tienes ordenados tus pensamientos, la situación te acongoja. Lo único que tienes claro es que quieres huir, quieres alejarte tanto como sea posible de esa situación. Entonces acudes a un lugar especial donde encuentras solidaridad, un hombro en el que puedas apoyarte, unos oídos que puedan escucharte. Necesitas hablar al respecto. Entonces lo encontramos, pero curioso que se le unen, dice ahí el texto, 400 hombres, pero también se le une su familia, que al saber que David está en la cueva de Adulam, que las cuevas, hay muchas ahí en ese sector, al otro lado del Jordán, en la parte norte de ahí de Israel, en una cierta altura, representa cierta seguridad, y buscan a David, lo encuentran, entonces se le unen. Ahí está, 400 hombres, la familia de David, en medio de la crisis, y son solidarios, porque dice que algunos de ellos estaban afligidos. ¿Y esto qué significa, verdad? Con pensadumbre moral, sufriendo, sufrimiento físico más bien. La palabra hebrea utilizada, ¿sabes de qué habla? De estrechez, de aquella, se sienten presionados, ¿verdad? Bajo presión, comprimidos. Están todos en la misma situación y David está así y se le unen 400 hombres. Dicen también que están endeudados. No voy a pedir que nadie levante la mano, ¿cuántos tienen deudas aquí? No. Pero ahí vienen algunos huyendo de sus acreedores. Ya no soportan una llamada más, ya le embargaron, ya no es soportable, entonces lo único que me queda, voy a huir. No, yo ya no aguanto más. Es gente que está muy, muy emproblemada. Y lo más triste, dice también que dentro de estos 400 hombres están algunos amargados, donde llegan a un punto donde la vida les sabe ácida, les sabe amarga, no tiene buen sabor, están descontentos con la vida. Pueden evaluar su vida y decir, a mí no me ha ido bien, a mí no me gusta lo que estoy pasando, yo considero que es injusto, yo traté de hacer las cosas bien, y llegan al punto de interpretar de que Dios no está en control, de que Dios no es fiel, de que Dios no es justo, equivocadamente. Pero llegan a un punto donde las circunstancias que les rodean los lleva al mismo lugar, a la cueva de Adulam, y todos se encuentran solidaridad. Dice el texto también que le hacen jefe de ellos a David. Curiosamente, fíjate, en la historia, si tú revisas el Salmo 52, el Salmo 57 y el Salmo 142, vas a ver que fueron escritos por David en este momento, en la cueva de Adulam, en el momento de aflicción. Si quieres palabras, un modelo de oración para tu momento de aflicción, revisa esos salmos, el 52, el 57 y el 142. Allí fueron escritos. Y ellos que están en una situación tan tremenda hacen de David su jefe. Ahora, tenemos que admitir la verdad bíblica que está alrededor de este evento. Y es que en realidad David es símbolo de Jesús, simboliza a Jesús, el líder quebrantado, aquel que entiende lo que nosotros estamos pasando, que ha pasado por situaciones similares, y yo diría que hasta peores, porque hasta donde yo sé, yo no conozco a alguien que en su momento de crisis, en su momento de dificultad, en su momento de estrés extremo, llegue al punto de sudar sangre. Pero Jesús lo hizo, y Jesús nos entiende. Y nosotros acudimos a un lugar que para nosotros es especial. Conocemos a Jesús, Él se identifica con nosotros, es el líder quebrantado y le conocemos, nos quebranta, y llegamos a un punto de decidir, yo quiero que tú seas jefe de mi vida, yo quiero que señorees mi vida, yo te entrego mis situaciones, yo vengo afligido, yo vengo endeudado, yo estoy amargado, estoy descontento con la vida, pero voy a hacer de ti mi Señor. La cueva por tanto también es cuadro de la iglesia, que sabes que Adulam significa la justicia del pueblo o el testimonio de ellos. En momento de aflicción venimos a la iglesia,
encontramos la solidaridad de otros que están pasando por una situación similar a la tuya, que hay un cierto descontento, sí, hay una situación crítica, todos, sí, vemos que sonríen, sí, pero también sabemos que están pasando por momentos muy difíciles y entre ellos escuchamos el testimonio de ellos y esto nos ministra. Y todos acá hemos venido y hemos hecho de David, de Jesús, nuestro jefe. Y es que Oseas capítulo 5, verso 15 lo confirma. Yo no sé si esto, sí. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Y qué asegura la Escritura? En su angustia, ¿qué vamos a hacer? Me buscarán. Lamentablemente, así somos. Piensa en el momento en que tú buscaste a Jesús. Yo pienso en el mío. Y fue en un momento de crisis. Qué bueno si no lo fue así, que no necesitaste eso. Pero cuando pasamos por un momento de crisis, no queríamos que Dios gobernara nuestra vida, que gobierne Saúl, que gobierne la carne. Eso sí que gobierne. Pero entonces sucede la realidad, la crisis toca duro en nuestra realidad personal. Y venimos a la cueva de Adulam, un lugar especial donde encontramos a Jesús y le hacemos nuestro Señor. Mira Juan 6:37, dice Jesús, y el que a mí viene, no le echo fuera. También recordamos las palabras del Maestro ahí en Mateo 11:28, cuando dice, bueno, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué promete Él? Y yo os haré descansar. En un momento de crisis, donde cuesta tener claridad de pensamiento, las emociones están revueltas, estamos pasándola muy mal, venimos a Él, le hacemos nuestro Señor y Él nos recibe y nos hace descansar, porque Él nos entiende. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, pero sin pecado. Él, hermano, Él te entiende. Y en el momento de crisis todos reconocemos que buscamos un lugar especial y en este momento muy probablemente ese lugar es la iglesia. Es donde haces de Jesús tu Rey, le haces tu Señor, Él te recibe, te ama, te consuela, te fortalece, te dice tranquilo, yo estoy en control, te abraza y te hace descansar. Si estás pasando por un momento así en este momento, créele a Él. Síguele a Él, ámale a Él, entrégate a Él por completo y Él te va a hacer descansar. Sin embargo, debemos evaluar nuestro corazón, porque fíjate que la cueva de Adulam no era el problema tanto como la iglesia no es el problema. ¿En qué sentido? En que se vuelve un refugio para nosotros. Es un descanso. Muchos podrían decirme, hermano Alex, yo vengo de una situación en mi casa que usted no conoce, quizás no logré entenderlo y probablemente no logro entenderlo. Pero es que mire, yo tengo a un hombre que es iracundo. Mire, mi esposo ayer me trató de ahogar en una pila. Y yo, de verdad, sí, así es mi situación, hermano. No, mire, yo tengo una situación donde lo he perdido todo. Me embargaron, es una situación muy crítica. Entonces yo huyo de esa situación, hermano. Yo no quiero estar en mi casa. Mire, mis hijos ya no respetan nada. Yo solo es conflicto, solo es pleito. Y la iglesia para mí es una bendición, porque fíjese que aquí yo me siento bien y estoy tan lejos como puedo de esa crisis. Ahí es donde la iglesia puede venir a ser un escondite en el cual debemos evaluar si es solo un lugar donde huimos. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Te vas a dar cuenta más adelante. No es bueno de que este lugar solamente sea un escondite del cual te alejas de esa realidad que te afecta y no hagas nada al respecto. Porque eso fue precisamente lo que hizo David. Mira ahí el versículo 3. ¿Sabes qué más hacemos? No solamente en un momento de crisis vamos a un lugar especial, sino que también a veces acudimos a las personas equivocadas porque creemos que tienen la capacidad de ayudarnos a nuestro modo de ver. Dice verso 3. Y se fue David de allí la cueva de Adulam, a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo
en el lugar fuerte. En un momento de crisis, huimos, Dios nos consuela, Él es fiel. La iglesia se vuelve probablemente un escondite, solamente nos alejamos de los problemas, no hacemos nada al respecto, no nos devolvemos a la casa a dar testimonio, a hacer luz de ese hombre o de esa mujer que representa tu crisis. No abrimos la Biblia con los hijos, no hacemos nada al respecto, solo huimos, solo nos alejamos. Pero de repente pensamos en solventarlo y algunas personas se vuelven opción porque a nuestro modo de pensar y en nuestro razonamiento, no Biblia, en nuestro razonamiento, creemos que son los que tienen la capacidad de ayudarnos, como el rey de Moab. Él tiene la plata, él tiene puesto. En la lógica de David a mí no me extrañarían dos cosas. Uno es que este rey de Moab representaba a uno de los enemigos históricos del rey Saúl, eran enemigos. Entonces, como dicen algunos, ¿verdad? Si mi enemigo es tu enemigo, entonces somos amigos. Pero además me hace recordar la genealogía de David. ¿Sabes que David lleva en su sangre moabita? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas quién es el padre de David? Isaí. ¿Quién era su abuelo, el papá de Isaí? Obed. ¿Y quién era su tatarabuela? Ruth. Ruth, la del libro de Ruth. Sí, Ruth la moabita. Ella era la tatarabuela de David. No me extrañaría que tiene algunos contactos en Moab. Entonces, en su lógica, dice tu enemigo y mi enemigo, entonces somos amigos, es el mismo. Pero también, mira, ¿te acuerdas de mi tatarabuela? Sí, David, claro. Y busca en este hombre un apoyo que logra, un apoyo que el mundo sabe dar, sabe bien dar. Yo no sé cuántas veces he escuchado a alguien que me dice, hermano, miren mi momento de crisis, inconversos me ayudaron, fíjese. Y los hermanos en Cristo yo no sé cuántas veces. Y yo digo, ¿será eso lo que buscas? ¿Te conformas con ese tipo de ayuda? Porque vamos a evaluar ese tipo de ayuda. Fíjate, el origen de Moab es necesario recordarlo, solo lo menciono acá. Moab, el origen de Moab, es el fruto del alcohol y el incesto. Rápidamente, ¿te acuerdas de Lot cuando fue rescatado de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Que les dice, váyanse, yo los rescato, la misericordia y la justicia de Dios, sacándolos de ahí, pero les dice, no vuelvan a ver hacia atrás. Y entonces la esposa, ¿te acuerdas qué hizo? La mujer más salada de toda la Biblia, ¿verdad? Se vuelve y salada. Sal, cuadro del juicio en las Escrituras. Viene el juicio de Dios sobre ella. ¿Te acuerdas qué tramaron las hijas de Lot? Dijeron, demos descendencia a mi papá, la mayor. Y lo que ellas hacen revela, desnuda, la falta de valores morales y familiares que tenía esa casa, porque embriagaron a su papá. Ahora, ¿cómo embriagas a tu papá para lograr que la mesada suba o para que te compre algo? ¿Cómo logras embriagar a tu papá? No, está difícil. Yo creo que Lot tenía un problema con el alcohol. Esto es algo que probablemente esté equivocado, pero sospecho que fue fácil. Y el hombre se embriagó. Y luego la hija mayor se acuesta con su papá y el fruto del incesto es Moab. Cuadro del mundo. El mundo que quiere, fíjate, está dispuesto a ayudarte si lo que tú buscas es huir. Si lo que buscas es glorificar a Dios. Si lo que buscas es devolverte y enfrentar tu situación y ver lo que dice la Biblia y hacer algo al respecto, ahí el mundo no se mete. Pero si lo que buscas es seguir huyendo de la crisis, tan lejos como te sea posible, ven, yo te ayudo. Yo no sé cuántas personas acuden a la psicología cuando están en una situación de crisis. Yo no tengo nada en contra de estudiar psicología, sacar un título de psicología o ser psicólogo. Lo que sí tengo un problema es con la cosmovisión de la psicología, que es puramente egocéntrica, que le dice a las personas, no, déjame ver qué es lo que pasó cuando eras pequeñito. Sí, es que mi papá me pegaba y me sangraba y no me daban mesada y éramos pobres y fíjate que yo quedé marcado y yo por eso soy así ahora. Sí, tus papás tienen la culpa. No, pero también éramos pobres. La sociedad tiene la culpa. ¿Sabes qué va a ser la Biblia? Que la cosmovisión de la Biblia no es egocéntrica, es cristocéntrica. Va a decir, tú eres responsable. No, pero es que mis papás, no. Tú eres responsable de tus decisiones.
Tú tienes que enfrentar la crisis. Tú tienes que confiar en Dios y salir de esta cueva. Esto es lo que te va a decir Dios. Pero la iglesia es una bendición. Claro que es una bendición. Dios te ama, Dios te abraza, Dios te consuela, te conforta. Pero debes volverte a tu crisis y glorificar a Dios en medio de esa crisis y creerle a Dios. Pero a veces lo único que buscamos es huir de la culpa. Y el mundo dice, ven, te voy a dar una sesión de regresión. Y mira lo que dice Isaías 43:18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No te estés justificando en base a lo que ya pasó, ¿verdad? Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, dice Dios. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Está diciendo Dios, yo se las comparto. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes qué está diciendo el texto? Yo cambio tu escenario. Pero no estés justificándote en tu pasado. No estés huyendo. Ya deja de huir. Tienes que enfrentar esta situación. En otros casos el mundo, mira, el mundo te ofrece el alcohol, como dijo el rey Lemuel en las enseñanzas de su mamá en el Proverbio 31, versos 6 y 7, dice de manera sarcástica, ¿verdad? Dad sidra al del fallecido y al vino y el vino a los de amargado ánimo, como aquellos que están amargados. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Y amigos, entre comillas, que están dispuestos a invitarte a un trago, pero no están dispuestos a ayudarte con nada y absolutamente nada más. Pero un trago te lo pagan. Porque el mundo, si lo que buscas es huir, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y yo tengo la capacidad, toma, no te preocupes, yo invito, yo pago esta ronda. Entonces, ay, sí, yo no quiero ir a mi realidad, yo lo que quiero es embriagarme. Y qué rico es estar en la cueva de Adulam, el Señor me conforta, pero también poner un pie, ir a donde el rey de Moab, salirme de la iglesia, entonces ir al rey de Moab y caer en lo que el mundo te ofrece. Y lo mismo que te decepcionó hoy, lo vuelves a buscar mañana. Y lo que te decepcionó ayer, lo buscas hoy. El mundo es así. Por mencionar muchas cosas más, el trabajo a los que quieren huir de casa. No, yo quiero trabajar horas extras. Yo no quiero estar en casa, hermano. No, mire, es que es una situación horrible. Yo ya no aguanto más. Ve a tu casa y sé instrumento de Dios en lugar de seguir huyendo. Los créditos que te ayudan a huir, que no son malos. Yo creo que existen malos créditos. Pero un crédito que tú puedes pagar, yo digo, está bien, está bien. Pero cuando lo que buscas es vivir por encima de tu realidad, huir de tu realidad, entonces acudes a créditos y entonces estás más conflictuado, tienes más problemas, la crisis se profundiza. Y luego de buscar un lugar especial, lo encuentras, es la iglesia, lo encuentras, es la casa de tus papás, lo encuentras, son unos amigos, buscas la ayuda de alguien equivocado que tú crees que te ayuda. Pero el problema es que no te has dado cuenta que te ayuda a huir nada más. Ahí es donde lo que tenemos que evaluar, si es al igual que en el caso de David, ahí en el verso 5, es si atiendes la palabra encomendada a tu situación en particular. A mí me ha ido bien, hermano, tranquilo, yo aquí en la iglesia, tranquilo, tan lejos como puedo, entre el testimonio de ellos yo me siento bien, Jesús me entiende, el mundo me ayuda, pero evaluar si en el momento de crisis atiendes lo que Dios tiene para tu caso en particular. Mira que venimos del verso 3 y 4, donde es interesante los verbos que usa para las acciones del sujeto del verbo, que es David. Es que David se fue a Mizpa de Moab, él tomó acción. Le rogó al rey de Moab, no, yo te pido que por favor, mira, mis padres corren un grave peligro, yo te pido que por favor, mientras Dios me diga qué hacer, ayúdame tú a tenerlos aquí porque temo por su vida. Y el mundo ayuda, ¿verdad? Los trajo. El rey de Moab dijo, ok, entonces lleva, todas las acciones están ahí. Pero mira cómo empieza el verso 5. Verso 5. ¿Cómo comienza? Dímelo tú. ¿No escucho? ¿Cómo? ¿Están despiertos? ¿Sí? Ah, sí. Pero, ¿está tomando acción? Sí. ¿Te parece lógico? Humanamente, sí. Y todo esto que David está haciendo en su momento de crisis, hay un pero. Pero ahí aparece un personaje
que es este profeta, dice el profeta Gad, dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Fíjate que es bien tremendo porque en medio de la crisis que toma reacciones lógicas, humanamente lógicas, va a un lugar especial y resulta que es especial, hay solidaridad ahí. Este tiene la capacidad de ayudarme y él está de acuerdo, dice, sí, yo te ayudo, claro, ven, te ayudo. Sí, claro, yo salgo de eso, sigo oyendo. Y de repente hay una mañana en que abres tu Biblia, hay un culto en el que vienes a la iglesia y Dios tiene palabra conforme a las Escrituras para tu realidad, donde lo que te dice implica, deja de huir. Deja de huir. Ya deja de usar tu trabajo para huir de tu realidad. Ya deja de estar usando esa cueva para huir de tu realidad, para sobrevivir. Ya deja de usar esa tarjeta de crédito para huir. Ya deja el alcohol para huir de tu realidad. Ya deja eso, ya deja de huir. Ey, reacciona. Ya deja de huir. Y es por medio del profeta, un profeta que fue clave en la vida de David. Curiosamente, fíjate, que el nombre de este profeta significa afortunado. Yo por eso pongo ahí la pregunta, ¿quién es el afortunado? Obviamente Gad, su nombre que tiene comunión con Dios, es afortunado de ser un instrumento de Dios, por supuesto. Pero también, fíjate, afortunado David tener a un Gad en su vida. Un profeta, alguien que está conectado con Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene palabra de Dios y que tiene el corazón para venir a mi situación de crisis y decirme lo que necesito escuchar. Que dice, ya no te estés en este lugar fuerte. Tienes que salir. Sí, Saúl te quiere matar, sí. La situación es difícil, claro. Y no puedes con ello. Sí, lo entiendo. Pero traigo palabra de Dios. Tengo que decirte algo. Quiero edificar tu vida. Y deja de huir. Ya no te estés en este lugar. Regrésate y enfrenta esa situación. Confía en el Señor y Él hará. Este hombre fue clave en la vida de David. Miren 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Ya David era rey en este momento, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. De Gad, vidente del rey, que vas a ver que vidente era una expresión usada en el Antiguo Testamento para referirse a los profetas, no era otra cosa. Dice, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de ¿quiénes? ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de David procedía de Dios. Ok, hay una conexión ahí, hay un buen liderazgo. Pero notas la presencia de los profetas en la vida de este rey. Y es que fueron clave. Esto me hace pensar en las personas clave que Dios pone en tu camino para que tú dejes de huir, para que tú te devuelvas a tu realidad personal, para que tú enfrentes esa crisis que Dios entiende y que sabe Dios tiene el control. Yo no sé si tú puedes pensar en los momentos en los que alguien fue clave para ti en un momento de crisis. Yo puedo pensar en mi caminar con el Señor y podríamos coincidir en muchos nombres, obviamente Julio, Steve y otros hermanos que están cerca tuyos. Y es una bendición. Y tienes que ver hacia arriba y reconocer que Dios los envía cuando los pensamientos no están ordenados, cuando el sueño no es conciliado, cuando el estrés es demasiado, cuando nos sentimos en estrechez, comprimidos, cuando creemos no soportar más y cuando la situación es tal que lo único que hacemos es huir. Yo me voy a alejar tanto, yo mejor voy a pasar en la iglesia. Hermano, no hay otro ministerio en el que yo pueda servir. No, ¿cómo no? Sí. ¿Y cuál es? No sé, cuidar niños, yo lo hago. Y música también, yo lo hago. Y es algo muy bueno servir al Señor. No estoy diciendo que es malo. Lo malo es hacerlo para huir. Y de repente hay una persona clave en tu vida que te regala un versículo, que te da palabra de Dios. Y en este caso era el profeta Gad. Ahora, tú sabes que hay una confusión en cuanto a los profetas, que mucha gente cree que el profeta es alguien que adivina. ¿Has escuchado eso? Y los que dicen eso van al Antiguo Testamento y dicen, no, pero es que el profeta dijo que iba a pasar tal cosa y tal cosa sucedía.
pero pierden de vista, y no tenemos el tiempo para verlo, pero pierden de vista de que hay un pecado de parte del pueblo, donde hay un juicio emitido por Dios y una advertencia previa a ese juicio por medio de los profetas, que dice: si ustedes no reconocen su pecado y se devuelven de sus malos caminos, les va a pasar esto. Y eso pasaba. Y la gente dice: ya ve, ellos adivinaban, y pierden de vista el pecado, la necesidad de arrepentimiento y todo lo que Dios iba a hacer si ellos no se arrepentían, lo cual pasaba. Que es exactamente lo mismo que pasa cuando tomamos las escrituras. Por eso en 1 Corintios capítulo 14 verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Mira, básicamente es la palabra, ya vamos a ver, que te hace crecer en el momento de crisis. Que viene una persona clave a tu vida que te dice: mira, pero la Biblia dice que debes confiar en el Señor. La Biblia dice que con tu conducta debes ganar a tu esposo. La Biblia dice de que debes disciplinar a tus hijos en el temor del Señor. La Biblia dice que no salga palabra deshonesta de tu boca. La Biblia dice que no devuelvas mal por mal, sino que venzas el mal con el bien. La Biblia dice, te hace crecer, mira, te hace corregir. Lo que dice exhortación es que cuando alguien viene a ti y tú lo recibes con buena actitud, no te molesta, no es un ataque para ti. En el momento de crisis te exhorta también, te exhorta y te hace corregir. Y para algunos lo que necesitan, fíjate, que dice que la profecía es para consolación, te hace continuar. Cuando crees que ya no puedes más, cuando dices: esta situación ya no soporto una hora más, un día más, ya no puedo, y viene la palabra de Dios y te hace continuar. Voy rápido en esto porque tú sabes muy bien que la palabra profética es las escrituras. Dice 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate qué es que hubo un profeta Gad en tu vida que te dijo: Dios dice, deja de huir. Y es palabra profética. Y fíjate que si tú haces esto, te va a pasar esto. A veces uno piensa que la bendición de Dios es algo místico, es algo que viene así como el maná del cielo. Pero la bendición de Dios, recuerda en Deuteronomio, que viene por la obediencia. Es que si tú haces esto, Dios te va a bendecir con esto. Y si tú no obedeces esto, lo que te va a pasar es esto. Y fíjate que en ese sentido, correctamente y siendo fieles al texto, en ese sentido profetizamos. Ahora, yo estoy seguro que tú recuerdas a alguien que hizo esto contigo, que te hizo crecer lo que te compartió, te hizo corregir en tu vida, te hizo continuar cuando creías que ya no podías, porque la palabra de Dios es así, la profecía funciona así. Pero ahora yo te animo, fíjate, a que tú seas esa persona clave que otro necesita en momento de crisis. Qué bueno por la solidaridad. Qué bueno cuando tú puedes entender al hermano en crisis y decirle: yo te entiendo, hermano, yo pasé por lo mismo. Pero eso a un lado y la Biblia en el primer lugar, y decirle: Dios dice. Y cierro con esto: si obedeces su palabra, pasas de la oscuridad al verdor. Él estaba en una cueva lúgubre, murciélagos, alacranes. Según la historia, cuando tú revisas la historia de esas cuevas y de cualquier cueva, es un ambiente hostil, no es bonito. Dios está obrando, por supuesto, encuentras a otros allí, pero no es tan bonito. Y le dice el profeta: ya deja de huir, salte de este lugar y ve al bosque de Aret. Y el panorama de David cambia cuando obedece su palabra. Ya no está en oscuridad, sino lo que ve es el verdor, y siempre está protegido. Es un lugar clave. Y a partir de este punto, si tú sigues leyendo el libro, hay un punto de inflexión en la vida de David, de crecimiento, de madurez de fe, donde él confirma el control de Dios y supera su crisis.
Ahora la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. ¿Qué haces tú en momento de crisis? ¿Acudes a un lugar especial? ¿Has acudido a una persona que probablemente es la equivocada? ¿O atiendes la palabra encomendada? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. En este momento pasa hermano Mauricio y nos dirige en oración. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, Señor, te damos las gracias por esta mañana, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por usar, Señor, a Alex esta mañana para traernos palabra fresca, palabra que reconforta, que consuela y que nos hace ver, Señor, quizás el error en el que hemos andado en el momento de la crisis, que hemos huido, hemos ido al lugar equivocado, o hemos ido a la persona equivocada y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero gracias por tu palabra, porque ella, como decía, nos corrige, nos edifica y nos consuela. Y esta mañana creo que hemos aprendido que quizás estamos en un error, que hemos caminado de la manera incorrecta a la hora de pasar por una crisis. Cuando tú, desde el principio, Señor, has dejado la salida para que podamos nosotros ahí refugiarnos, para que podamos ahí irte a buscar, para que podamos, Señor, glorificar tu nombre en todo esto. Mi Dios, esta mañana te damos las gracias también por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, no solo en estos momentos de crisis, sino cuando estamos en abundancia. Cuando vemos tu mano poderosa obrando en nuestras vidas y vemos que de ti vienen todas estas cosas. Y gracias porque tú permites esto. Y esta mañana, Señor, no es diferente a todas las mañanas. Quizás hay alguien aquí, quizás no está en crisis, o quizás sí está en crisis, pero anda huyendo de la realidad, huyendo de su condición, entendiendo que el camino que lleva no es el camino que tú quieres para su vida. Y hoy con tu palabra ha podido entender que no tiene que huir, sino que tiene que buscar refugio, buscarte a ti como Dios y buscarte, Señor, para que tú le consueles, para que tú le enseñes, para que tú, Señor, lo hagas crecer. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.